Nuestra respuesta a la misericordia de Dios tiene dos lados. Un no hacer o un hacer. Un no hacer nada, o un hacer lo que debemos de hacer. Nuestra respuesta a la misericordia. El tema que estamos hablando todo es sobre la misericordia, hermano. Y estamos en Romanos 12, su capítulo 1 al 2. Y por eso además tenemos 2 capítulos hoy, porque hay mucho de donde recortar. En la cruz, Jesús pagó el precio de nuestra salvación. En respuesta para mostrar que somos agradecidos. Pablo nos enseña qué hacer en Romanos 12, del 2 al 8. Pablo explica cómo presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Pablo nos da dos claves, una negativa y una positiva. Y vamos a estar viendo lo que es la clave negativa. Ahí estamos. Dice, al lado de la pregunta 15 está esa parte. Dice, negativo, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. La Biblia de la Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al mundo actual. Esa es la nueva versión. No se amolde, no se acomode, no conforme a este siglo. Los valores, las actitudes y las acciones del mundo se concentran en uno mismo. Aquí hay algunos refranes que reflejan el punto de vista del mundo. Vamos a ver esos 4 refranes. Son 4, son buenos todos, pero hay 3 de ellos que dan como más entendimiento de lo que estamos estudiando. El primero dice, la vida tiene que ver conmigo. La vida tiene que ver conmigo. Cuando puedo poseer, cuánta diversión puedo tener, cuánto cuando cómodo puedo estar. ¿Cuán cómodo puedo estar? My gosh. Son preguntas. ¿Cuán cómodo puedo estar? ¿Cuán importante puedo ser? ¿Cuán poderoso puedo ser? Eso se relaciona a todo lo que el ser humano piensa. Esas son las preguntas, las preguntas que nosotros tenemos esos son refranes, ¿verdad? Que la vida tiene que ser así conmigo. Todas las cosas que estábamos hablando es lo que el ser humano quiere estar pensando. ¿Cuánto puedo poseer? ¿Cuánta diversión puedo tener? ¿Cuán cómodo puedo estar? ¿Cuán importante puedo ser? ¿Cuán poderoso puedo ser? Ese es el primero. El cuarto es, mi felicidad es lo más importante. ¿Le suena eso? No, aquí mi felicidad es lo más importante. Que todo el mundo se haga fila, porque aquí mi felicidad es lo más importante. El tercero es, usar el dinero, ya usted sabe, lo íntimo, y el poder para, ya usted sabe, complacerme. Son palabras que no me gusta mucho decir aquí, ya usted sabe que estos videos lo pueden ver jóvenes también. Dice la cuarta, esta vida es todo lo que exige, quiero comer y beber, gozar y tan, ya usted sabe, lo que sea posible, que era lo que yo le estaba hablando, de los testimonios que yo escuché de las personas que Dios los sacó directamente de morir, y eso es lo que ellos están planeando. Esta vida hay que disfrutarla, hay que hacer todo lo que hay que hacer, y yo tengo que disfrutar porque la vida es una sola. Esos son de los refranes que yo no lo diría como tantos refranes. Yo lo diría, usted sabe que el internet es talento, yo lo diría como hechos, hermano, no son refranes, son hechos, son reacciones de nosotros como seres humanos cuando no tenemos el agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y el entendimiento de lo que es la vida, que la vida, ¡pac!, en un momento se va, no importa la edad, ¡pac!, se fue. Hermano, entonces aquí el autor quiere traer nuestra respuesta a la misericordia de no hacer a hacer, de que no estamos haciendo a hacer lo que tenemos que hacer. El punto de vista del mundo es yo. ¿Le suena? El punto de vista del mundo es yo. Todo va a estar rodeado, todo tiene que estar en el rosa, en lo que Rosa quiere, en lo que Rosa necesita. Entiéndase, aquí habla del yo, de usted. Entonces, mío y yo mismo. Esas son las palabras muy adecuadas cuando la persona no quiere depender de Dios, cuando no le importa depender de Dius. Dice yo, mío y yo mismo. Todo lo que tenga que ver conmigo, mi familia. Exactamente, hermana María Lula, así mismo es. Así mismo es la personalidad, así mismo es. Ese es yo. El contraste, como estudiaremos en Romanos 12 y el 15, la voluntad de Dios
es que nos preocupemos por los demás. Su ley es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mundo dice, la vida tiene que ver conmigo, pero el seguir a Cristo dice, la vida tiene que ver con todos nosotros. ¡Wow! Terrible, hermano, ¿eh? O sea, el mundo dice, todo tiene que ver conmigo y con lo que es mío, con lo que mi familia, con lo que me pertenece. Pero en Cristo, ¿por qué es que chocamos tanto? ¿Por qué que la humanidad, por qué es que el ser humano choca tanto con esto? Porque es que nosotros estamos llamados a esto, hermano. La humanidad está llamado a tener, a querer y solamente estar atento a lo que a nosotros nos conviene. Pero lo que a Dios, en verdad lo que a Dios le agrade que nosotros hagamos no solamente para nosotros, que pensemos en los demás. Por eso es que el mundo está como está. Por eso hay personas con mucho dinero y mucha posición oprimen a los demás. No piensan en los demás, hermano, porque piensan en el beneficio, en construir, en acabar con los árboles, en acabar con los ríos, con las rivieras, en acabar con la naturaleza para obtener más dinero para su imperio, hermanos. O sea, no piensan en los demás, no piensan en el crecimiento de los demás. Que son más empleo, que son más situaciones. Amén, amén, hermana María Lourdes. Que son más situaciones, o sea, es más dinero que... No, hermano, pensar en nosotros no nos puede traer solamente el beneficio personal. Aquí el autor quiere traer que nosotros tenemos que pensar en los demás. Y dice, antes de conocer a Cristo, seguimos las normas que el mundo establece. Pero Pablo insiste, no os conforméis a este siglo. No nos vamos a conformar a lo que estamos viendo en el mundo actual, a lo que vivimos. Tenemos que vivir la palabra. Usted no puede cambiar, usted no puede dejar de hacer lo bueno porque fulanito que está en las redes lo está haciendo y se llama ser tal gente. No podemos dejar conformarnos y cambiar por lo que estamos viendo en este siglo. Nuestra parte es hacer lo que dice la palabra, lo correcto. Lo que pasa es que fulano lo hizo y como fulano es pastor, como fulano es líder, pues yo también lo puedo hacer. No, que fulano va a dar cuenta, tú vas a dar cuenta, yo voy a dar cuenta por lo que yo estoy haciendo. No sigamos estas normas, dice acá. Nuestra actitud y nuestras acciones deben cambiar para poder seguir a Cristo. Vamos a la próxima parte. Aquí seguimos en la parte negativa. El mundo aprieta a la gente adentro de su molde. Aprieta por medio de la presión por la sociedad, la familia y los amigos. El mundo presiona e impresiona a la gente por medio de la prensa y de los anuncios en los medios de comunicaciones. Aprieta por medio del entendimiento por radio, televisión, internet, otros aparatos electrónicos en público. Para evitar ser atrapado en el molde del mundo, debemos establecer límites en los que miramos, leemos, oímos, pensamos. El precio de la libertad es vivir atentos, momentos a momento, como extranjeros y peregrinos en este mundo. Cuando más la gente come del menú del mundo, más vive y se comporta como la gente del mundo. Terrible. Un sastre usa un patrón para dar forma a un traje o un vestido. Satanás, el Señor lo reprenda, usa el patrón del mundo para darle forma a sus seguidores. Hermano, qué fuerte. O sea, eso es fuerte y esa es la realidad. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo es un patrón a seguir y todo se está viendo delante de nosotros y lo estamos consumiendo en la televisión, en la computadora y en el teléfono que anda con nosotros todos los días. Y nos está llevando a ese menú, como dice el autor, a ese mundo oscuro que nos aleja de la verdad, que nos aleja de lo que nosotros tenemos que entender. Y qué pena, hermano, que el mundo esté así. Recordar que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Entonces no podemos estar viviendo con el beneficio solamente de nosotros querer todo para seguir. Ay, hermano, hay tantas personas que se quieren quedar aquí, Y yo digo, pero ¿y qué es esto? Hay personas que se quieren quedar aquí en la tierra, hermano. No, esa persona a esa persona no se le puede decir, me voy con él. No, hermano. Y yo siempre se lo repito a las personas que hablo del tema. No le gusta que le hable de la muerte, hermano. Yo siempre estoy preparando a mis personas cercanas para que se preparen.
Que se preparen, tanto para que yo me pueda ir o para que ellos se vayan. Y es duro, y no con eso le voy a decir que yo no voy a sufrir, porque ya se me han ido personas y he sufrido y todavía los extraño y me duele. Pero tenemos que estar preparados nosotros, y más en este tiempo que estamos viviendo, y nosotros que estamos estudiando la palabra, que esto no es para quedarse aquí toda la vida y hasta que nos pongamos viejitos por los 100 y pico de años ya. Es que no, hermano, nosotros no sabemos cuándo nos vamos de aquí ni cuándo el Señor venga por nosotros, pero tenemos que vivir en contra de lo que estamos viendo, como dice aquí, no conforme a lo que estamos viviendo en este siglo. Aquí dice primero de Juan 2:15, dice en la Nueva Versión Internacional: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Usted escuchó? O sea, es más serio lo que estamos hablando, ¿eh? Es más serio de lo que el autor trajo en esa ilustración. Si amamos las cosas del mundo, el Padre no está en nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una separación, ahí no hay una mezcla, no se puede mezclar, hermano. Y hay personas que dicen: ¿y por qué tú hablas del mundo como si tú no vivieras él? Yo estoy aquí, pero no pertenezco a lo que el mundo da, a lo que el mundo busca, exige y lo que promociona. Entonces yo pertenezco a Cristo. Pertenecemos a Cristo y parecemos extraterrestres que no existen o locos. Sí, loquísimos estamos, hermano, porque es locura para el que se pierde, hermano. Y nosotros entendemos que esta parte de este mundo nosotros la estamos viviendo, que obtenemos como que si no vamos a obtener, compramos y es como que si no compramos. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento eso se va a quedar. Y es duro, hermano, es duro. No crea que es fácil para nosotros entenderlo así. O sea que cuando tú cada día más vive la palabra, que eso quiere decir que cada día más tú te estás olvidando más de tu yo, del yo de nosotros, para decirle sí al gran yo soy. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Entonces dice acá, termina de decir en el versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esta parte a mí siempre me ha gustado, me ha impactado porque me habla. Escuche bien: porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. ¿Usted escuchó? Los deseos de la carne, los deseos del mundo, los deseos de los ojos, perdón, y la vanagloria de la vida no proviene de Dios. Entonces hay personas que entienden que vanagloriarse por alguna cosa que usted obtenga, eso es algo bueno. No, señor. No, dice que no proviene de Dios. Y no importa cómo usted la quiera poner, no importa cómo la quieran poner los demás, no proviene de Dios y no es beneficio para nosotros como hijos de Dios. No podemos tener nada. Sí, podemos tener, pero tenemos que saber cómo nosotros vamos a manejar lo que Dios permita que nosotros tengamos para no ser estorbo a esta parte aquí, a nuestra relación con Dios. Dice: sino el mundo, hermano, ni la vanagloria ni la vida ni proviene sino el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde permanece para siempre? En el mundo, no. Permanece para siempre en la voluntad de Dios y donde vamos después de aquí. Para que no vayan a pensar, que permanece para siempre donde aquí. No, señor, hermano, aquí nadie está. Somos peregrinos extranjeros en este mundo. Y ese es el punto. Vamos a la parte positiva. Estuvimos hablando de la negativa, que es la parte de hacer. La otra parte era, la negativa era de no hacer. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2, la mente es el campo de la batalla por el alma, para evitar ser formado por el orden del mundo. Pablo dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, una parte importante de la vida victoriosa es mental. Todo acá. Mental, hermano. ¿Por qué? Porque la mente es la que te produce sentimientos, emociones y para que tú reacciones. Escucha lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendimiento, hermano, vuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solamente agradable, sino perfecta. Cuando seguimos las costumbres del mundo, nuestros patrones de pensamiento eran egoístas. Nuestros pensamientos incluían avaricia, lujuria, codicia, rencor, odio y venganza. Desde nuestros primeros años aprendimos a tener pensamientos egoístas. Estos patrones de pensamiento llegarán a ser hábitos. ¿Usted se da cuenta que los niños de chiquitos comienzan a tener
Usted sabe, todo para ellos, jalando. Y son egoístas, hermano. Y hacen unas pataletas que usted piensa que son adultos desde pequeños. Somos un cuerpo, hermano, peleando con el pecado, con situaciones, hermano, que vivimos luchando, hermano, desde siempre. Por este cuerpo, por esta humanidad caída, hermano. Entonces, como seguidores de Cristo, debemos aprender a pensar de manera nueva. El pensamiento renovado comienza con un acontecimiento, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero aprender a pensar desde el punto de vista de Dios es también un proceso para toda la vida. Los creyentes comienzan como bebés en la fe. Debemos aprender a vivir de modo diferente que los del mundo. En el crecimiento se toma un tiempo, claro que sí. Yo he dicho sí, se toma tiempo crecer, hermano, se toma tiempo crecer en el Señor, pero tiene que ser como dice la parte aquí de la parte positiva, un hacer de nosotros. Nosotros debemos de entregarnos todo para poder crecer en el Señor y tener esas acciones de crecimiento espiritual como los niños. Amén. Dice, hay victorias y derrotas, pero a medida que maduramos, aprendemos a andar en la voluntad de Dios sin tropezar ni caer. Dios transforma una oruga en una mariposa a lo largo de un periodo de tiempo. Asimismo, Dios nos transforma a nosotros poco a poco para que tengamos la mente de Cristo. A mí me gusta la mariposa. O sea, que el que me conoce sabe que a mí me gustan los animalitos que me gusta tener en mi casa son los perritos. Pero de los animalitos que me gusta tener en la ropa, en los cuadros, allá atrás tengo en esos dos reconocimientos, tengo 2 mariposas allá atrás. ¿Usted sabe por qué? Por lo que es la mariposa, por esa evolución, por esa metamorfosis de ella. Yo me considero así, yo me considero que mi vida es una metamorfosis. Yo la viví, hermano, y le doy gracias a Dios que me permitió, hermano, relacionarme con ese animal, es hermoso. Bueno, vamos a poner es la creación de las cosas tan bellas que podemos tener. Como ese gusanito es feíto, hermano. El gusanito, la oruga es un animalito feo y poco codiciable para los ojitos y agarrarlo. Usted no coge una oruguita y qué linda, no, hermano. La mariposita, después que está formada, que sufrió esa metamorfosis, esa transformación. Uno, qué linda esa mariposa, mira todos los colores, wow, hermoso, ¿no? Mi hermano, el gusanito, nadie que no te vea del punto como te ve Dios desde adentro, el potencial que dentro de ti nadie te va a valorar cuando eres oruga. Todo el mundo te quiere cuando eres ya mariposa después del proceso. ¡Ay, santo! Bueno, acá dice, vamos a la parte última aquí, ¿cómo nos ayuda Dios a renovar nuestra mente? Hay una pregunta, ¿cómo nos ayuda Dios a renovar nuestra mente? Aquí hay algunas maneras en las que cooperamos con Dios para pensar correctamente. Aquí vemos que dice el Espíritu, en el Espíritu de Dios, estamos hablando de la pregunta número 19, dice, en el Espíritu de Dios imparte poder y fuerza, permitiéndonos tener nuevas maneras de pensar cuando nos sometemos a Él y nos negamos a ser dirigidos por los deseos pecaminosos o carnales, basados en Romanos 8 y Gálatas 5. El Espíritu nos dirige a apartarnos de los pensamientos malvados y Él nos ruega que pensemos de manera en que podamos glorificar a Dios y ayudar a otros. Entre más nos llenamos del Espíritu, menos nos guía la carne. Entre más el Espíritu renueva nuestra mente, menos nos aprieta el mundo en patrones de pensamientos pecaminosos. Pase a su última página. Yo digo que es amén, amado. Mientras más nos acercamos al Señor, más el Espíritu Santo nos fortalece y nos llena. Mientras más estamos lejos de Dios, el otro nos agarra más a las cosas malas. Usted sabe ya que envuelve lo de la carne. Por eso es que ahí dice el Espíritu de Dios. Es el que nos ayuda, es el que nos fortalece, el que nos dirige, el que nos guía. Ay, Dios mío, es más fuerte entender esta parte de guía. Hermano, un ciego no puede guiar a otro ciego. El Espíritu Santo es la luz que nosotros tenemos como cristianos para poder ser guiados en la oscuridad, hermano. Es nuestro director, es nuestro consolador. En la parte acá de la página 232, que es nuestra última página, aunque por ahí hay una parte que la voy a tratar de leer rapidito. La palabra de Dios es también un poder importante para influenciar nuestra mente. Cuando leemos la palabra, estamos pensando los pensamientos de Dios. La luz de la palabra brilla en nuestra actitud y nuestros valores. La Biblia nos dirige hacia las direcciones correctas. El Espíritu usa la palabra para alumbrar con su luz el camino de donde debemos andar, basado en Salmos
119, 105. Amados, sí. De acuerdo, hermano. Por eso es que el enemigo no quiere y no envía el espíritu conocido de estupor que hemos hablado para que nosotros no leamos la palabra. El espíritu de estupor es espíritu que te pone a pensar en las habichuelas, en las arepas, en los plátanos maduros, en los mangú, en la reina pepiada, cuando tú estás haciendo la parte de leer la Biblia. Comienza tú a pensar en todo menos en la palabra. Ay, Dios mío, esa arepa que tengo que hacer la mañana. Ay, Dios mío, esa sopa, ese sancocho. Bueno, el enemigo, ay, María Luz le dice que ella, hermano, no pasa a todos. A veces estoy yo leyendo y estoy pensando, que tú tienes que hacer esto la semana que viene. Mira, espíritu de estupor, mentiroso, sal de mi mente en el nombre de Jesús. Y hay que cortarlo, ¿eh? Entonces viene tú y estás viendo, ay, la serie que yo estaba viendo el otro día que va por a tal. Ay, la Biblia que... Entonces la Biblia... Tú la tienes como un segundo plano y no la podemos tener así. Tenemos que tenerla como primer plano, como dice aquí. Es la luz que brilla entre nosotros, hermano. Y el espíritu con la Biblia es el complemento especial. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso ya no se está usando. Eso es en este tiempo, eso es antiguo. En este tiempo usted le habla de eso a muchas personas y no le estoy hablando de los jóvenes, le estoy hablando de aquellos que se han desconectado de lo que es la adoración y la presencia del Espíritu Santo y ser dirigido por el Espíritu Santo. Ya los programas lo cambian. Ya no quieren tener programas de adoración, de tiempo de intimidad, de tiempo de dependencia, dirección del Espíritu Santo. No quieren cantar con himnos y cánticos. Ahora es un show, una brincadera, una lloradera. Y el que tiene el Espíritu Santo sabe que ahí no hay nada, sabe que eso está vacío. Un grupo de gente cantando y llorando y voceando con una buena voz, pero el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque no hay un seguir, no hay un buscar. Entonces, eso tenemos nosotros que discernirnos para saber dónde está el Espíritu Santo y qué adoración nosotros podemos escuchar. La Escritura es una fuerza poderosa que el Espíritu usa para renovar nuestras mentes. Salmo 119, 11 y Salmo 148 y más capítulos hay. Asimismo, los cánticos bíblicos pueden ser una clave importante para inspirar nuestros pensamientos. Amén. Hermano, usted ve que yo a veces le mando adoraciones al grupo. Hermano, es que con esas adoraciones yo soy quebrantada. Yo siento la presencia de Dios de una manera sobrenatural con esas adoraciones. Algo hermoso, algo precioso. Y yo quiero que usted también conecte con esto. Hermano, aquí tenemos una parte que dice, debajo de la pregunta número 20, la oración y la adoración. Por eso quiero darle un poquito rápido, dice que hemos adelantado, pero comenzamos tarde. La oración y la adoración es una lengua conocida o desconocida, nos une a la mente, pues cuando confraternizamos y tenemos comunión con Dios, llegamos a ser como Él. La persona que pasa tiempo trabajando en un jardín de flores huele como las flores, y cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios gozamos de la fragancia de su influencia en nuestro carácter y pensamiento y acciones. Amén, aleluya. ¿Quién puede creer esto? ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién lo ha vivido? Que cuando estamos en la presencia de Dios, a ti como que tú vives en el aire, como que no todo te afecta, como que no todo el mundo te puede sacar de tus casillas porque tú estás en esa adoración constante. Dice, las reuniones con otros creyentes como a los grupos de la iglesia o en las casas nos ayudan a renovar la mente, escuchar sermones o enseñanzas bíblicas, testimonio o aún las luchas de otros creyentes nos ayudan a desarrollar el hábito de tener pensamientos espirituales. Amén y amén. La tercera es las actividades piadosas, como gozar de entretenimiento sano, caminatas para admirar la naturaleza o divertirse, con la familia. Dirige la mente en la dirección correcta. Yo no sé a quiénes de ustedes les gusta salir a lo natural y como hice para un lado solito. A mí me encanta también, María Lula. Estamos ahí, me voy como por un ladito donde hay mar, donde tal. Eso es bonito, hermano, y nos atrae mucho a la presencia y a darle gracias por ese día. La naturaleza nos lleva a conectar con Dios. Aquí dice en esta parte, en
en el capítulo 2 que trae aquí, no lo parte en dos, o sea, no lo divide, dice, no os conforméis a este siglo, y más adelante es el hacer, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí el punto es, se lo voy a leer solamente como un subtítulo porque ya vamos a terminar, dice, resultado de todo lo que hemos hablado. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo nos permite discernir y hacer la voluntad de Dios. Basado en el capítulo 2. Pablo nos ha dado dos principios como los dos lados de una moneda para ofrecernos como sacrificio vivo. En el mandamiento negativo es no os conforméis a este siglo, y el mandamiento positivo es hacer transformar nuestro medio de renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuál es el beneficio de obedecer estos dos principios? Como una pregunta. Pablo contesta esta pregunta en la última parte de Romanos 12:2, y vamos a renovar esa lectura. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Excelente, ese es el complemento, ese es el final, para que comprendáis, no solamente lo estamos buscando, sino que la vamos a comprender, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero antes de eso dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El resultado de no conformarse al mundo, sino ser transformado con un entendimiento renovado, es saber cuál es la voluntad de Dios y aprobarla. Amén y amén, amados. Es importante nosotros reconocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y buscar su propósito